Ahora sí. Eso. Antes que se me olvide. Ya. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Algo pasó? No se, no se le prendió. Ahí se prendió. Estaba mal enchufado. Ok, entonces, participación y argumentación en democracia. Hoy día vamos a hablar de análisis de discurso de parte de un especialista de este ámbito, ¿cierto?, del discursivo de análisis, que es Don Fionn van Dijk. Tercero medio A y B, 2021, clase 31 del lunes 8 de noviembre. Sobre el acto de comunicarse, de eso va la clase de hoy día, ¿cierto? ¿Qué es comunicarse? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué tan complejo es? ¿No es complejo? ¿Da lo mismo? La actividad tiene que ver esencialmente con revisar todo lo que hemos aprendido, no en el año, no en el semestre, en la vida. ¿Ya? Mediante un análisis de una entrevista que le hacen a Fionn van Dijk a propósito de sus permanentes visitas a hacer seminarios en distintas universidades. De hecho, en una de las, porque son tres momentos de Fionn van Dijk hablando de lo que significa ser, ¿cierto?, conscientes del acto de discursivo. Y justamente lo hacen en un discurso público que da a raíz, ¿cierto?, de que lo nombran doctor honoris causa en la Universidad de Cuyo, en Argentina. Entonces, hace poco tiempo atrás, 2017, si no me equivoco. Entonces, él hace alusión justamente a la importancia que es de su trabajo y que si no con afanes ególatras, ¿cierto? Sino con afanes de entender que el fenómeno es mucho más complejo de lo que uno cree. Y ser conscientes de eso significa, ¿cierto?, ser también conscientes de dónde estamos en relación al prójimo, o a prójimo, ¿cierto? La palabra próximo es más cercano, el que está alrededor tuyo, en tu contacto. Por eso comunicarse es la premisa, saber qué es comunicarse. El propósito entonces es que podamos sistematizar las características de una argumentación formal mediante un plenario, entendiendo, ¿cierto?, que la presentación de von Dijk también es un estudio que él ha hecho, dice él, ¿cierto?, 30, 40 años de trabajo. O sea, es un trabajo completamente profesional y científico. Entonces, si él dice lo que dice, no lo dice porque él lo cree simplemente, sino porque él lo ha estudiado concienzudamente. O sea, muy al huesito, al hueso. Y el objetivo que se activa permanentemente en este caso, ¿cierto?, es el OA6, que tiene que ver con la evaluación crítica de argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad, su pertinencia al tema analizado y al propósito perseguido, tanto como la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas establecidas. O sea, todo lo que hemos visto en cuanto a argumentación. En un breve flashback, habíamos hecho una apreciación con respecto a la formalidad de la argumentación y en qué instancias la argumentación se puede tornar formal. Tan formal, ¿cierto?, que se permite discutir temas candentísimos, ¿cierto?, muy candentes, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, propuesta, ¿cierto?, por el Partido Comunista, específicamente por doña Camila Vallejo, que está aquí, ¿cierto?, abajito mío, aquí abajito. Está la Camila Vallejo, ella presentando esta moción y discutiéndose, ¿cierto?, en una mesa, podríamos decir una mesa redonda, pero no es redonda, una mesa redonda en el sentido de que todos son iguales en voz y voto, ¿cierto? Y en participación, por supuesto, también. Entonces, ahí se exponen todas las aristas del tema, las implicancias que tiene, cómo se pueden resolver, y todo discute, ¿cierto?, para que sea el mejor proyecto, no para ellos, sino para sus representantes, o sea, perdón, para sus representados, que son básicamente todos nosotros. ¿Sí? Porque la Camila Vallejo es del Distrito 8, y sí, claro, nos toca a nosotros. Ella nos representa a nosotros, ¿cierto?, por el sector de Puente Alto, la Florida, Peñalolén, creo, algo más. No me acuerdo exactamente. Y bueno, todo el sector de acá. Entonces, lo importante de esta argumentación formal es que les permita a ellos conversar, ¿cierto?, dialogar, presentar sus mociones, discutir, sin llegar al punto de agarrarse a piña. O sea, no corresponde. Sería, ¿cierto?, lo contrario a la argumentación formal. No estábamos hablando solamente de la pinta, pues, en alguna instancia, ¿cierto?, a Jaime Baza, creo, si no me equivoco mal, en una presentación que él tenía que hacer a propósito de que lo citaron como experto en una materia hace un par de años atrás, él no fue con corbata. Entonces los que estaban ahí dijeron, pero
usted no puede estar aquí si no tiene corbata. Y menos exponer, ¿cierto?, en esta mesa y bla, bla, bla. Y Jaime Maussan dice, pero si la pinta es lo de menos. O sea, en el sentido de que igual iba formal, iba con chaqueta, con camisa, pero sin corbata. Y ese tipo de formalidad no es a lo que me refiero yo. Me refiero, ¿cierto?, a la formalidad en el sentido de cómo se construye el argumento, de cómo se expone, cómo está estructurado, de manera que la persona que lo lee, lo escucha, lo presencia, pueda entender perfectamente cuál es la tesis, cuáles son sus argumentos, y a partir de ahí, ¿cierto?, construir una idea propia y al mismo tiempo, ¿cierto?, también contraargumentar. Valer, ¿cierto?, la idea del ejercicio del diálogo argumentativo, que es súper importante en este ejercicio, de ejercicio, digamos, de ser parlamentario. Entonces eso tiene mucho valor, se aprecia mucho, porque involucra, ¿cierto?, un trabajo riguroso, serio, constante, pero también nos permite a nosotros tener un precedente con respecto a cómo deberían ser nuestras interacciones argumentativas. O sea, al momento de, ojalá, pues, o sea, no estoy diciendo que vayan a presentarse, ¿cierto? Vamos a pedir permiso para salir el fin de semana a mis papás y los sienta a la mesa y dice, bueno, dadas las circunstancias en las que nosotros nos encontramos, no, no quiero que sean así tampoco, no tan cuadrados, ¿cierto? Pero que involucren, por supuesto, un aspecto formal a lo que ustedes quieran y pretendan, ¿cierto?, argumentar. Eso es fundamental. Y que exijan, ¿cierto?, que las argumentaciones que les presenten a ustedes, ¿cierto?, sean de ese corte, o sea, formales, racionales, basadas en datos, en cifras correctas, concretas. Yo tengo permanentemente esa discusión en la sala de profesores que estamos hablando como del carácter de las personas y dice, ah, no, sí, lo que pasa es que él es acuario, por eso que es así, sin ofender a los acuarios. Ah. Es decir, perdón, pero yo levanto la mano así en la sala de profesores y le digo, ¿y qué tiene que ver que sea o que haya nacido, ¿cierto?, en una fecha en particular con respecto a su carácter? ¿Dónde está la evidencia científica que el hecho de haber nacido en una fecha en particular incide en su forma de ser? Usted está con ese dato, ¿cierto?, del signo zodiacal y su ascendente y su metal, no sé cómo se dice, ¿cierto? Eh, que tenga que ver con su comportamiento, echa por tierra, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la psicología del aprendizaje y la psicología del desarrollo, o sea, que son estudios serios que se hacen a propósito del comportamiento infantil y cómo esto va a incidir, estos datos, estos hechos que suceden, ¿cierto?, en la primera infancia y en la segunda infancia, y qué sé yo, van formando el carácter de las personas. O sea, ¿eso dónde queda? No, porque es acuario. Entonces, todo lo que nosotros hacemos da lo mismo, porque ustedes como tienen signos zodiacales y eso se supone que ahí les dicen lo que tienen que hacer y cómo tienen que comportarse. ¿En qué mente? ¿En qué mente? O cuando salen la Yolanda Sultana, por ejemplo, el otro día salió y era comidillo, ¿cierto?, de mesa, decir, se viene algo feo para el mundo. ¿Sí? Ya, pero usted es astróloga, o sea, eh, ¿qué sabe? O sea, un cientista político puede tener alguna premonición, o sea, nada más que una premonición, una predicción, ¿cierto?, sobre la situación política del mundo, pero una astróloga, con mucho respeto, ¿cierto?, la persona que está argumentando, si no tiene fuentes fidedignas, su argumento no ha sido legitimado, ¿cierto?, y no presenta una argumentación formal con respecto a su idea, ¿cómo le puedo creer, po? Eso es lo importante en este caso. O sea, no se trata de ser escépticos, pero sí se trata de discriminar aquello que simplemente es chimuchina o voladero de luces o, o solamente sensacionalismo, amarillismo, ¿cierto? Para distinguirlo de aquello que de verdad me sirve y me importa y que debe ser relevante, ¿ya? Datos concretos, cifras estadísticas serias y bien trabajadas y atendiendo, ¿cierto?, obviamente a el propósito de argumentar. Bueno, de Sean Van Dijk podemos decir, ¿cierto?, que Sean Van Dijk, ahí está, podemos decir que él es profesor de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona desde el año 1999. Él nació en 1947, si no me equivoco, debe tener 72 años, si no me equivoco, o 74 por ahí, más de 70.
Licenciado en Lengua Francesa, Literatura de la Universidad Libre de Ámsterdam y Teoría de la Literatura de la Facultad de Artes de la Universidad de Ámsterdam, donde también se doctoró en 1972 con una tesis sobre gramática del texto. A nosotros en la U, en la carrera de lenguaje, no hablan mucho de la carrera de castellano, en este caso, ¿cierto? Hablamos mucho y estudiamos mucho a Fonfandix. Completó su formación en las universidades de Estrasburgo, ¿cierto? En París y en Berkeley. Recibió en el año 2013 el título de doctor honoris causa en la Universidad de Cuyo, ¿cierto? En Argentina, en Mendoza. 2013, yo dije 2017, me equivoqué recién. Sus áreas de investigación en los estudios del discurso han sido tanto la teoría literaria, la pragmática del discurso, la psicología del procesamiento del discurso, las noticias, la ideología, el discurso racista, el conocimiento y el contexto, áreas en las que ha publicado muchos libritos. Es uno de los fundadores del análisis crítico del discurso y cofundador y fundador editor, ¿cierto? También de las revistas Poetic, Text, Discurso y Society, and Society, y Discurso Studies, ¿cierto? Discurso Studies, de las cuales todavía edita las últimas dos. Y es además fundador de la revista de internet Discurso Sociedad, que es como la versión digital de Discourse and Society. Ya, está ahí mencionado. Innovador y pionero en la lingüística del texto que aborda en el libro Text and Context, ¿cierto? Del 77, tiempo después de haber sido doctor. Su trabajo también se centra en el análisis de las estructuras, la producción y la recepción de la información periodística referida a factores étnicos, como las distintas comunidades del mundo, ¿cierto? Reciben hechos noticiosos, cómo les afecta desde el punto de vista, ¿cierto? Cognitivo, o sea, un trabajo bastante corto tuvo. Eh, a factores de racismo, de identidad cultural, etcétera. O sea, también como los medios, a propósito que son emisores, cómo ellos influyen en la opinión pública, o sea, en el sentido, ¿cierto?, de estas situaciones medias complejas como son, o pueden ser, ¿cierto?, eh, el racismo, como dice, la identidad cultural, etcétera. Analiza la construcción discursiva de las distintas variantes de la expresión racista y de los prejuicios relacionados con las migraciones, la interculturalidad y otros tantos más. Estudia el discurso de poder, a propósito, porque los medios de comunicación, como yo le he anticipado hartas veces, ¿cierto?, son un poder implícito, ¿cierto?, dentro de nuestra sociedad, un poco tácito de repente, ¿cierto?, un poco escondido ahí como detrás de los grupos económicos o de a veces los grupos económicos escondidos detrás de los medios de comunicación también. Entonces hay un tema complejo. Estudia el discurso del poder y la fijación cognitiva de las creencias. Sus últimos libros tratan de contexto y de conocimiento. En 2017 fundó el Centro de Estudios del Discurso en Barcelona, España. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con las películas, no sé si han visto, o sea, se han dado cuenta de ese detalle. Los niños chicos de quinto se dan cuenta de eso, por ejemplo, en Netflix, en Amazon, en Spotify, qué sé yo, en las distintas plataformas que son medios de comunicación digital, finalmente, eh, ha ido como introduciéndose como un discurso de amplitud genérica. No sé si se han dado cuenta de eso. Que, por ejemplo, no sé, en los perfiles de las películas empiezan a aparecer películas que hablan mucho de la homosexualidad, que hablan, por ejemplo, no sé, pues si van a hacer una película de Scooby-Doo del año 2021, el Scooby-Doo va a ser negro, el Shaggy va a ser chino, una cosa así. No sé si han cachado esa premisa discursiva, ¿cierto?, de presentación de los medios, como atendiendo justamente a las minorías. Hay mucho de eso, ¿cierto?, en los medios de comunicación digital actuales. Y eso es un discurso de poder, porque nos están de alguna manera como imponiendo una idea a propósito, ¿cierto?, nos estoy diciendo que hay que ser resistente a la idea de la integración y de la dignidad, ¿cierto?, de las minorías también, pero es como un discurso un poco impuesto, un poco fuerte, ¿cierto? Que, que se está dando justamente. Y podríamos revisar, por ejemplo, a propósito del análisis de discurso, lo que le pasó a la Jani Dueña en el Festival de Viña, ¿cierto? Ella, Jani Dueña, humorista chilena, feminista, ¿cierto? Que había sido eh, premiada, entre comillas, con un especial de Netflix de comedia, y en el mismo periodo, ¿cierto?, de tiempo, en Chile la llevan al Festival de Viña y le va pésimo, o sea, la gente no la recepciona del mismo modo, ¿cierto?, como fue
recepcionada por los medios internacionales, entre comillas, ¿cierto? El éxito que tuvo en Netflix, que es básicamente la misma rutina humorística. O sea, ¿en qué incidió que haya ido cierto perdedor en el Festival de Viña? El público chileno no era un público preparado, no era el mismo público, no era culto. Es un fenómeno lingüístico que tiene que ver esencialmente con este discurso nuevo, ¿cierto? Mediáticamente impuesto, fuertemente impuesto, ¿cierto? De las minorías sexuales y de la igualdad y la dignidad y todo eso. Cuático. Cuando uno dice, por ejemplo, en vez de Plaza Italia, Plaza Dignidad, que está construyendo con eso a partir de ese uso nuevo del espacio y de su denominación, por ejemplo, entre otros fenómenos que son súper entendibles y interesantes. Pongo pausa el vídeo para que ustedes tengan, aquí estamos hablando de Film Van Dijk, es una entrevista que se le hace, creo que son dos entrevistas y este discurso que da justamente en el año 2013 a propósito de la obtención de este nombramiento de doctor honoris causa, que es como ser doctor de la universidad, un aspecto que es el que él trabaja, pero sin haber pasado por el doctorado. O sea, tiene que hacer un trabajo bien cototudo para que una universidad diga, señor don Sean Van Dijk, ¿cierto? Venga para acá, que le vamos a dar un premio. Usted va a ser doctor de la universidad. O sea, el máximo título, ¿cierto? Profesional que uno pueda aspirar, pero gratis, sin haber pagado, sin haber estudiado ni una cuestión, solamente porque su trabajo lo amerita. O sea, vaya distinción. A ver si pongo pausa y grabación. Lo importante de lo que se puede recoger de la presentación de Sean Van Dijk, que es una presentación somera, una entrevista, ¿cierto? Simple, es que detrás de su trabajo, o sea, perdón, detrás de su trabajo, detrás de su premisa, de sus argumentos, la importancia que tiene que ver, ¿cierto? El análisis de el discurso dado, dado esta abuso que se puede dar, ¿cierto? Preferentemente el discurso como oficial, el discurso, ¿cierto? De poder, como le dice él, ese trabajo largo que ha hecho, ¿cierto? De racionalizar justamente ese proceso de cómo se va dando este discurso de poder y cómo este discurso de poder se instaura justamente a propósito de, de los cambios sociales que estamos viviendo. No es casualidad, ¿cierto?, que en este contexto en el que estamos nosotros, se ve o se haya dado con mucho más fuerza una prevalencia, ¿cierto?, del feminismo, o que hablemos de racismo, ¿cierto?, y lo condenemos, y que se estén dando, ¿cierto?, a lo largo de todo el mundo, no solamente aquí en Chile, de hecho en otros países también es tan fuerte como acá, la idea, ¿cierto?, de abolir un poco aquellas figuras que fueron eh, preferentemente consideradas como figuras históricamente relevantes, pero que en la suma, o sea, en la raya para la suma, ¿cierto? Eran tiranos o genocidas o esclavistas, como cierto sucedió justamente cuando se han derribado estatuas de estos entre comillas, próceres, ¿cierto? A nivel internacional. Entonces, de eso estamos hablando, de que la gente, porque Son Bondig dice, claro, hay un tema entre decir y la acción, porque todo acto de habla es una acción, o sea, el lenguaje crea realidades, eso es una premisa, ¿cierto?, que nosotros tenemos que entender. Aquí está, eso podría ser la tesis, sus argumentos, ¿cierto?, todo lo que ustedes dicen y perdón, todo lo que Son Bondig dice, ¿cierto?, a propósito de su trabajo, pero él también agrega una tercera dimensión, que es lenguaje, acción y también pensamiento. Y al momento, ¿cierto?, de nosotros decir, o antes de decir, ¿cierto?, o en el intertanto de decir y generar la acción, o después, a través de la acción, ¿cierto?, nosotros estamos permanentemente pensando. Y que nuestro pensamiento tiene que ser consciente justamente a propósito de lo que estamos expresando o diciendo. O sea, crear una realidad a través del lenguaje implica obviamente estar conscientes de ese fenómeno. Si estamos conscientes de lo que estamos diciendo, entonces tenemos una responsabilidad ahí, po, de saber decir lo que estamos diciendo o callarnos, ¿cierto? Y no decirlo. O sea, si nuestro acto de habla va a ser un acto que va a dejar los derechos, ¿cierto? O la dignidad o la libertad, ¿cierto?, de otra persona. Justamente de eso quiero decir. Cuando, por ejemplo, hay un candidato por ahí, que no lo voy a nombrar,
se le ocurrió hacer una zanja a los Donald Trump, ¿cierto? Como hacer un muro, hacer una zanja, ¿cierto? Para evitar que entraran inmigrantes, por ejemplo. Otro candidato que dice a propósito de por ahí que no sé, porque hay que hacer una revolución casi armada, ¿cierto? Para equiparar la cancha a propósito de que se ha mencionado mucho la idea de la expropiación, por ejemplo, de los derechos, de las libertades, de la paz, de la tranquilidad, etcétera, etcétera. Son palabras que se manosean, pero que tienen una intención, o sea, más allá de un discurso, ¿cierto? De decir algo bonito, que candidatearse, ¿cierto? Para que la gente vote por esas personas, también hay una instauración de una idea, ¿cierto? De que estamos viviendo como una especie de declive o podemos decir, más que declive, es como estamos en el paradigma de la perdición. Chile ya se está perdiendo, ¿cierto? Su encanto como país, entre comillas, eh, en aras del desarrollo, una cosa por el estilo. ¿Ya? Así que ahí poner atención a eso. Son Fandig, ¿cierto? Lo vamos a seguir revisando, lo vamos a seguir analizando, revisando la idea de estar conscientes del discurso, lo que significa, lo importante es que hay que meditar, no así como ella, ¿cierto? Ojalá así como ella, pero me refiero a que antes de decir algo hay que pensarlo, antes de decir algo que podría generar, ¿cierto? Un cambio en la realidad. Entonces, lo importante del análisis crítico del discurso es que el análisis crítico del discurso no se hace a partir de lo que se dice, sino de cómo lo voy a decir, o qué voy a decir, particularmente eso, ¿cierto? Estar consciente desde antes de abrir la boca hasta después, ¿cierto? De cuando la persona recepciona lo que uno dice, en el proceso también, por supuesto. Todo eso es estar consciente, la crítica tiene que estar ahí presente permanentemente. Entonces, decir aquello simplemente que puede generar o causar algo positivo, pero también construir una realidad que sea también armónica para todos, esa es la idea. Por eso que hay que entender también el contexto, ¿cierto?, de las tesis que se proponen, entender, ¿cierto?, a propósito del modelo Tolmin, que presenta justamente la idea de que las verdades no son absolutas, sino que son parcialidades que se suman, y eso se manifiesta, ¿cierto?, justamente en la idea del modalizador discursivo, a propósito de lo que dice Van Dijk, también que nosotros somos parte de una comunidad, por tanto, tenemos una responsabilidad no solamente también de decir lo que vamos a decir, sino también de cómo nos informamos justamente, de lo importante que son las leyes de paso en torno, ¿cierto?, a la construcción de una legitimidad de parte de los discursos que también decimos y escuchamos. Y en el epílogo, para que vamos cerrando, ¿cierto?, una pregunta que queda abierta para la próxima clase. ¿Es posible discutir desde una argumentación formal con los amigos, con la replicancia, ¿cierto?, de lo que habíamos hablado sobre la formalidad, ¿cierto? ¿Se puede hacer una argumentación formal con amigos, con personas cercanas? ¿Sí? ¿No? ¿Qué valor tendría eso? La dejo dando bote ahí para que después lo veamos en la próxima sesión. Y a propósito de próximas sesiones, recuerden que el próximo control lector, ahí falta un acento ahí, ahí está, esto. El próximo control lector es Carrie, el 2 y 3 de diciembre. Yo les recomiendo, ya había dicho cierto en clases presenciales, que les recomiendo que lean el libro, lo van a disfrutar harto, es bueno, no así como disfrutar, así como una historia un poco de terror, un poco de suspenso. A propósito de discurso, miren lo que le pasa a la Carrie, cómo la tratan, ¿cierto? Le hacen como un acoso permanente y bullying. Y eso deriva en algo en ella, ¿cierto? Algo despierta en ella. Y vamos a ver, ¿cierto?, quién es Carrie también en su historia, ¿ya? Y después vean las películas. Las películas son buenas, pero es mejor el libro siempre. Y sobre todo si es de la pluma de Stephen King, autor súper recomendado para los que les gusten las historias de terror. Están todavía, ¿cierto?, en ese contexto de medio Halloween, medio pasadito, ¿cierto?, el Halloween, entre Halloween y Navidad. Ya, pues chiquillos, eso sería. Tengo que seguir haciendo mis revisiones. Cuídense mucho. Escríbanme si tienen dudas. Hagan la prueba los que no la han hecho todavía. Y los vimos. Cuídense mucho. Show, show, show. Bien, chao. Así que aquí tienen que decir chao.
Chao. Chao, profe. Eso, que estén bien, fíjense. Uy, eso no sé si... Chao. Chau, chau, Saray.